Y a ver. Estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la conferencia virtual La obligación de juzgar con perspectiva de género, reto para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. Este evento lo realizamos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, designado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975. El objetivo principal de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres es la búsqueda de la igualdad, la no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas en el mundo. La violencia contra las mujeres, las niñas, las jóvenes, es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y persistente y devastadora del mundo, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la que disfrutan los perpetradores, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que enfrentan las víctimas. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Por eso, abogamos por la igualdad de género y la no violencia. Es imposible que una sociedad viva en paz si la mitad de la población vive con miedo de ser violentada. Observar el Día Internacional de las Mujeres significa alzarse en contra de la violencia por razones de género y recordar que las mujeres deben de estar en el centro del cambio. Hoy, la diversidad de posturas, desde donde parten los movimientos de mujeres y feministas, nos invitan a reflexionar acerca de la importancia de no juzgar, sino de comprender y situar en el tiempo y espacio los acontecimientos en los cuales se gestan y desarrollan las agendas políticas de las mujeres. Asimismo, entender que sus reclamos y sus estrategias de lucha son legítimas y diversas, como legítimas y diversas son las vidas y experiencias de estas. Hoy tenemos el privilegio y la fortuna de contar con la participación de dos mujeres expertas en el tema que nos convoca: juzgar con perspectiva de género. Nos acompaña en la conferencia magistral mi querida y admirada doctora María Lilia Viveros Ramírez, magistrada del Poder Judicial del Estado y académica de la Facultad de Derecho. Y quien va a comentar esta maravillosa conferencia es la maestra Esmeralda Lexiur Ferreira, abogada y consultora feminista. Les doy una breve reseña de ambas antes de pasar a la conferencia. Bueno, la doctora María Lilia es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como jueza en diferentes municipios del Estado, Secretaría Adjunta del Consejo de la Judicatura y Secretaría de Estudio y Cuenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es académica de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y ha dirigido diversas tesis en los temas de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Coordinadora de la Academia de la Filosofía, Teoría del Derecho y Disciplinas Jurídicas Auxiliares y coordinadora regional Jalapa por la Equidad de Género en la Universidad Veracruzana. En 2015 obtuvo el reconocimiento por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres por la promoción de la incorporación de la perspectiva de género en la investigación jurídica y contribuye a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres en la entidad veracruzana. Ha capacitado a la generación 19 de cadetes del Centro de Estudio de Investigación en Seguridad con el módulo Derechos Humanos de las Mujeres. Autora del libro Discurso Judicial, Derechos Humanos y Argumentación Jurídica, y ha sido consultora independiente por el Instituto Veracruzano de las Mujeres e integrante del Comité Científico en el Congreso Internacional de Igualdad Sustantiva de las IES, organizada por la Universidad Veracruzana, e integrante académica ante la CONAVIM para participar en el grupo de trabajo para atender la alerta por violencia de género por agravio comparado para Veracruz. En julio de este año se le nombró magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, adscrita a la octava sala en materia familiar. Muchas gracias, Marily, y bienvenida. Por su parte, el resumen curricular de la maestra Esmeralda Lexiur.
Ella es licenciada en Derecho con diplomado en Sistema Penal Acusatorio, Litigio Estratégico y Medios Alternos de Solución de Conflictos. Maestrante en Derechos Humanos, abogada litigante en el Sistema Penal Acusatorio y consultora en Derechos Humanos, Género y Seguridad. Fue agente del Ministerio Público en diversas fiscalías como asuntos indígenas, delitos contra las mujeres, trata de personas y secuestro. Ha sido consultora externa e investigadora en diversos institutos de la mujer desde el año 2010 a la fecha en temas de sistema penal y género. También asesora de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC, fundadora y directora general jurídica de la firma Lexiur Ferreira y Asociados, dedicada al servicio de especializados en consultoría, asesoría, capacitación y litigio estratégico en materia penal, género, derechos humanos, trata de personas, feminicidio y desaparición de mujeres y niñas. Ha impulsado recomendaciones ante la Comisión de Derechos Humanos sobre casos de desaparición forzada y violencia de género, logrando reparación integral a víctimas. Es co-creadora de protocolos para personas desaparecidas, órdenes de protección en el sistema penal para Veracruz, co-creadora de políticas y estrategias en materia de violencia contra las mujeres y desaparición forzada de personas en el estado de Veracruz. Desde la sociedad civil ha impulsado acciones en torno a los derechos humanos de las mujeres con diversos amparos en materia penal y de derechos a la salud y no discriminación. También la licenciada Lexiur es capacitadora, consultora y asesora de diversas instituciones de gobierno como fiscalías, institutos de las mujeres, secretarías de educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial, Fiscalía General de la República y de organizaciones como USAID, Enfoque DH, en modelos de atención a víctimas con enfoque de género y derechos humanos. Pues este es el currículum de estas dos grandes mujeres que hoy nos acompañan en estas jornadas en el marco del 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos y la Igualdad de las Mujeres. Antes de darle la palabra a nuestra conferencista, quiero explicarles la dinámica del día de hoy. Vamos a darle a la doctora Viveros de 30 a 40 minutos para que pueda hacer su presentación. Posteriormente, la licenciada Lexiur tendrá 20 minutos para comentar esta conferencia y mientras nosotros estaremos poniendo atención a los comentarios, a sus reacciones y a sus preguntas en la parte de los comentarios de la página de Facebook Live, por la cual usted amablemente nos está acompañando. Entonces, en el tercer momento, haremos las preguntas, los comentarios que usted, amable público, nos pueda proporcionar a la conferencista y o a la comentarista. Entonces, esta es la dinámica, estos son los tiempos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Adelante, le doy la voz a la doctora Viveros. Tenemos un problema con su audio, doctora. Sí, no te escuchamos, Marily. ¿Ya? Quedó listo, ya. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a la doctora Mayra Ledesma, quien a nombre de la Dirección General realizó este evento con su equipo de colaboración siempre profesional, y en el marco del 8 de marzo es un placer poder compartir unas palabras con quienes nos escuchan y siguen la transmisión en vivo y la verán también con posterioridad, respecto a un tema que nos ocupa y nos preocupa desde hace muchos años. En particular, el tema de juzgar con perspectiva de género me parece que es una de las temáticas que la agenda feminista ha colocado ya desde hace un buen tiempo, que se ha trabajado, se ha invertido esfuerzo, tiempo, dinero, y que todavía estamos en camino, en vías de poder comprender su importancia, su magnitud, y yo agradezco la posibilidad de dialogar esta tarde con quienes nos siguen. En primer lugar, bueno, pues vamos a establecer, porque no todas las personas que tengan acceso a este video
necesariamente son abogadas, abogados, y quisiera como un poquito explicar la función de juzgar, la función del Estado, ¿no? Juzgar es pues parte de una de las actividades principales de un Estado, que es la administración de justicia. Es cuando los particulares se acercan a una autoridad para la solución de conflictos por parte de un tercero, que es una autoridad que está capacitada y tiene ciertas cualidades que se espera que concurran en estas personas para administrar justicia. La administración de justicia es un derecho humano, y en este caso la perspectiva de género pues también es un tema en materia de derechos humanos. Quisiera iniciar la reflexión partiendo de qué son entonces los derechos humanos, ¿no? Hay eh, una posibilidad muy sintética de definirlos, que es como del dominio público o es como la más común de escuchar, que los derechos humanos son todos los derechos de los cuales gozamos todas las personas, ¿no? Y esta muy simplista reducción, ¿no? A poder describir de manera general, porque hay un problema epistémico respecto a los derechos humanos, porque hay muchas disciplinas y enfoques de abordaje. Lo cierto es que el punto toral de reflexionar que los derechos humanos son de todas las personas nos hace entonces mirar a quiénes somos personas. La construcción de estos derechos no siempre ha incluido justamente a todas y a todos. Históricamente podemos comprender cómo es que de inicio pues se construyeron estos por y para los hombres blancos, libres, con propiedades, y que poco a poco históricamente se han ido incorporando otras categorías de personas, mujeres, personas de color, que así fue como en la historia se va relatando, las personas de pueblos originarios e incluso más reciente las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, etcétera. Ahora, el tema decía que nos ocupa el juzgar con perspectiva de género, es un tema de derechos humanos, porque la finalidad, aunque también es todavía tema de discusión teórico-filosófica de cuál es el sustento o, en caso dado, la finalidad de los derechos humanos, es preservar la dignidad de la persona o buscar salvaguardar la vida digna. Y este tema respecto a la perspectiva de género, pues es una herramienta metodológica de trabajo en materia de derechos humanos. Refiero a que es una herramienta metodológica porque nos va a permitir, junto con otras perspectivas de derechos humanos, poder tomar miradas diferenciadas respecto a leyes, hechos, actos aparentemente neutros, pero que van a impactar de manera diferenciada a hombres que a mujeres. Me voy a referir entonces a la diferencia entre hombres y mujeres, partiendo del sistema sexogenérico, en donde la diferencia para distinguir a un hombre y una mujer es dicotómica, y que existen personas con biologías de hombres o de mujeres. El punto aquí está superado por algunas otras corrientes. No voy en este momento a comentarlas porque no es materia de la charla, pero nuestro sistema sexogenérico, o cuando menos el que de inicio nos permite identificar que el mundo está dividido, ¿no?, biológicamente en hombres y mujeres,
para hacer la diferenciación respecto al género. El género, como sabemos, es una construcción social basada o que crea roles y estereotipos basados en el sexo de la persona, y es lo que una sociedad espera que hagan o se comporten los hombres y las mujeres atendiendo a su biología. Pero estos roles y estereotipos son desde luego que construcciones sociales que se van modificando con el tiempo, y que estos han sido construidos desde un sistema patriarcal. Justamente, ¿por qué se dice que entonces la perspectiva de género es en materia de derechos humanos o nos permite ver esto? Pues porque la diferencia de los cuerpos sexuados entre hombres y mujeres no debe exentar la especificidad de derechos. Es decir, los derechos humanos son universales, no debería de haber distingo porque dijimos que son para todas las personas, por lo tanto, no tenemos nosotros que saber si son hombres o mujeres, sino que se supone que debería de ser universal. No obstante, no es que de alguna manera se considere que niñas, niños, indígenas, mujeres o estos grupos en estado de vulnerabilidad tengan más derechos que otros grupos, sino que lo que implica justamente es que podamos adoptar una mirada que nos permita ver las diferencias, desigualdades o brechas de oportunidad para accesar a la plenitud de los derechos humanos que se supone que son para todas y para todas, bueno, sí, para todas las personas, ¿no? Entonces, ante estas condiciones que los grupos vulnerables tienen históricamente y se colocan en desventaja, el Estado tiene o se ha dado a la tarea bajo los compromisos internacionales y los trabajos que se han realizado, la verdad, recientemente, de construir mecanismos, instrumentos, legislaciones que traten de recomponer o llevar a la igualdad de oportunidades. Ahora, específicamente en materia de juzgar con perspectiva de género, pues tenemos que hay razones históricas y sociales y se requiere de una visión específica para implementar protección en materia de derechos humanos para las mujeres. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema o la función jurisdiccional? Bueno, primero que nada, el artículo primero constitucional a partir de la reforma 2011 impone a todas las autoridades, ¿no?, velar en materia de derechos humanos, realizar acciones concretas y dentro del mismo artículo primero se mencionan cuáles son las categorías o las situaciones que se deben cuidar con especificidad para evitar discriminación y entonces preservar el derecho a la igualdad. La 10ª época de jurisprudencia del Poder Judicial Federal, a partir de la reforma 2011, ha emitido algunos criterios que nos permiten ir tomando esta visión especializada que deviene de una evolución histórica. También debemos de reconocer que el cumplimiento de sentencias en contra del Estado mexicano nos ha impulsado a mirar estos temas con mayor cuidado y obviamente a construir las herramientas necesarias. El protocolo para juzgar con perspectiva de género del Poder Judicial Federal me parece que es uno de los instrumentos clave que nos permite identificar con claridad cuál es la trascendencia tanto de la recapitulación histórica, en donde el Poder Judicial reconoce que hasta antes de que este protocolo existiera, dentro de la acción de juzgar, estaban incrustadas
como en muchas otras áreas de nuestra sociedad y lamentablemente pues también en la función estatal, porque así fue construida, roles y estereotipos y en donde se juzga a la persona, no al hecho o a las circunstancias que deberían ser la parte principal, ¿no? Sino que se estereotipa o se parte de lo que se supone que una persona, en este caso sobre todo mujeres, deberían hacer o no hacer y a partir de ahí se les requiere, ¿no? Deberes u obligaciones que no están en la ley, sino que solamente la sociedad reconoce o impone como lo que debería de ser. Este protocolo es, les decía, el instrumento como el más importante porque resume y lo que busca es incorporar la igualdad como principio y garantizarlo como derecho. Además de que es obligación del Estado mexicano garantizar la no discriminación y en este caso, pues no nada más para las mujeres en particular, sino también para las personas con expresiones, identidad o vivencia sexogenérica diversa, en donde ninguna de estas causas debe ser motivo de discriminación y mucho menos impedimento de accesar a la justicia y todavía menos para que durante un proceso lo que se juzgue sea esta adaptación de la persona a los roles o estereotipos sobre sus deberes o derechos que tiene como ciudadana o como persona. Entonces, el protocolo, su razón de ser es el tutelar el derecho de accesar a que se le administre justicia, pero incorporando justamente algunas metodologías que nos permitan solventar el tema de la igualdad y del acceso a la justicia en igualdad de condiciones, tratando de desarmar los roles o estereotipos bajo los cuales se estima que una persona es solamente por tener una identidad sexogenérica diversa o discriminarle por un estereotipo. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo se debe juzgar con perspectiva de género? Es una actividad, decía, que entonces va a corresponder a el Poder Judicial del Estado. Recordemos que el Estado está compuesto por Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Judicial es el que administra justicia y lo que se busca es hacer realidad en el quehacer de la administración de justicia este derecho a la igualdad, lo cual implica reconocer que, primero, el fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder, es decir, los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y la ejecución del proyecto de vida de las personas. El Estado en su vertiente de la administración de justicia, es decir, las juezas y los jueces y quienes componemos el Poder Judicial, tenemos esta tarea, tanto garantizar que todas las personas puedan o les sea administrada justicia, como también que sea en igualdad de condiciones, aunque sabemos que de inicio, pues quienes llegan a un litigio o a una contienda judicial, pues son quienes pueden costearse a veces estos procedimientos y eso pues no habla de muchas condiciones fácticas para todas y todos los ciudadanos, pero quienes llegan a enfrentarse ante una situación de esta naturaleza, debe de estar garantizado que se puedan identificar estas relaciones asimétricas de poder y el Estado tiene la obligación de visualizarlas y obviamente de nivelarlas para que pueda haber una garantía efectiva del derecho a la igualdad. Entonces, como segundo punto, podríamos decir que el quehacer jurisdiccional tiene un potencial
para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural. Me parece que es una función que poco hemos hablado, promovido e incluso aceptado como hacedores de derecho, sobre todo por la evolución histórica de lo que ha sido la figura del juzgador. Y al día de hoy todavía seguimos arrastrando modelos añejos de la judicatura, pero lo que debemos nosotros empezar a reconocernos es a las y los juzgadores como agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. Es decir, la función que nosotros desempeñamos no solamente tiene que ver con la aplicación de la norma o de la ley, sino tiene que ver con la posibilidad de incidir, recomponer y ordenar desde nuestro quehacer y nuestras determinaciones la incidencia en la vida concreta de personas, familias, comunidades, y que desde luego que la visión que nosotros podamos incorporar diferenciada y específica para poder nosotros trascender o ir más allá de estos roles o estereotipos que se asignan a hombres y mujeres, poder realmente construir esquemas más igualitarios y a través de este dictado de sentencias como resoluciones finales o que ponen fin a un juicio, nos permita modificar ciertos patrones incluso estructurales. Otro punto es que el mandato de igualdad requiere eventualmente de quienes impartimos justicia de un ejercicio, de una deconstrucción de la forma en la que tradicionalmente se ha interpretado y aplicado el derecho. Esto quiere decir que las fórmulas de operación del derecho tienen que trascender el modelo formalista, positivista, en el que la lex dura lex, ¿no? La ley es lo único que tenemos como herramienta de trabajo, sino que nos implica este esfuerzo que debemos estar dando respecto a poder ver personas en los casos, poder ver situaciones concretas, poder identificar circunstancias y condiciones del caso particular, el cual se va a encontrar atravesado por situaciones políticas, económicas, de desigualdades históricas, y que entonces a partir de poder identificar todos estos factores y elaborar un modelo pues multifacético de visualización de estos casos, nos permita a nosotros, en el caso específico de la perspectiva de género, poder ver cómo a hombres y a mujeres no se les da un trato igualitario en la sociedad, y nosotros en la función jurisdiccional nuestra obligación es poder, a través de esta visión que podamos tomar, recomponerlo, ordenarlo y además poder en un momento dado dictar medidas reparatorias que nos permitan trascender o descomponer, ¿verdad? De construir esta forma en cómo la sociedad se ha venido manejando en un esquema patriarcal. ¿En qué se aplica específicamente la perspectiva de género al momento de juzgar? Bueno, pues primero tenemos que hacer una evaluación de cuestiones previas al proceso. Tenemos que hacer un ejercicio con lo que tenemos y podemos estimar qué es lo que estaba pasando antes de que se iniciara. Luego la determinación de hechos y la interpretación de las pruebas, del derecho aplicable en un momento determinado, que nos permita con todos estos elementos construir elementos argumentativos que nos lleven a hacer razonable la determinación
que se tome para resolver el conflicto y desde luego que incluir dentro de esta resolución la reparación o la posible reparación del daño. Pues en el derecho, en los expedientes, siempre vamos a tratar con sucesos del pasado, algo que ya está consumado, que ya ha ocurrido, y lo que tenemos nosotros es que identificar de esos hechos concretos los actores, las personas involucradas, darles una valoración conforme a los parámetros legales que tenemos, no ciñéndonos solamente a los parámetros legales de nuestro código, sino a todos los demás parámetros que estamos obligados en términos del artículo 1 constitucional a incorporar para garantizar o salvaguardar el principio pro persona, en el cual nos permita proveer de mejor manera esta administración de justicia, pero aplicando la perspectiva de género, identificando desde luego si se encuentra dentro del curso de nuestro proceso cargado de estereotipos o de fórmulas. Obviamente, dependiendo de la materia, sería la guisa de ejemplos que podríamos nosotros vertir. Quisiera que parte de esto fuera a lo mejor el diálogo que tengamos ahora con Esmeralda, pero pues justamente si es en materia laboral, habrá ciertos estereotipos que identificar con claridad, en materia familiar, en materia penal, que son justamente muchas veces las causas de los conflictos que derivan en una contienda y que en un momento determinado las juzgadoras y juzgadores debemos estar muy pendientes de poder identificar estas circunstancias para recomponer, decía, en un momento determinado el tejido social. La estrategia es una que contempla el juzgar con perspectiva de género, es una estrategia de combate a la discriminación, desigualdad e impunidad. Por eso es que es tan importante el poder identificar con claridad esta herramienta, porque esta herramienta metodológica lo que nos permite es proveer y construir derecho, no solamente trasladar la norma al caso concreto, sino que nos permite apropiarnos de la realidad de los sujetos, poder ver las diferencias o asimetrías de poder y tratar de recomponerlas a través de las órdenes que se vayan dictando dentro de un procedimiento y poner fin a un juicio con la finalidad de garantizar este derecho a la igualdad y a la vida digna de las personas. Por mi parte, quedaría yo hasta este punto y creo que podemos ir ya a los ejemplos y algunas dudas con la interacción con el público. Mayra. Muchísimas gracias, doctora Marilí. Como siempre, este es un tema no solo actual, sino muy importante de transmitir al público que no es experto, porque muchas veces hay mucho reclamo, además un reclamo muy legítimo por parte de las víctimas, donde se logra detener a un perpetrador o a un presunto feminicida o a un presunto involucrado en la desaparición de una mujer, por ejemplo, ¿no? Y llega a la parte de que se tiene que emitir un juicio y el presunto delincuente, ¿no? Se suelta. Hemos tenido casos muy recientes y hay un reclamo muy legítimo por las víctimas contra este tipo de prácticas y que no se entiende, y hay un reclamo muy sentido y que sí es muy importante como presentar la situación, el contexto de todas las partes que se involucran en esto y que por tanto, ¿qué le toca a cada quien? Y en este caso, en la parte, digamos, del Poder Judicial, todo el trabajo que se requiere para impulsar esta mirada, para impulsar esta perspectiva y para que los distintos órdenes y autoridades que le toca hacer su trabajo, pues lo hagan con las herramientas que provee ya la ley,
¿no? Entonces, bueno, doy el paso a querida Esmeralda. Adelante, tus comentarios o preguntas a nuestra magistrada Marilí. Adelante. Muchas gracias, Mayra. Bueno, pues encantada de escuchar a Marilí, nuevamente agradeciendo por la invitación, Mayra, por este trabajo que ha venido realizando de manera extraordinaria la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Y bueno, escuchando a Marilí, quisiera previamente como ir recordando, ¿no? Expresando un poquito de lo que ella tan amablemente y bondadosamente nos ha proporcionado a lo largo de esto y procedería después a tratar de intercambiar algunos elementos con Marilí para poder escuchar, sobre todo en este planteamiento tan importante que resulta la obligación estatal de juzgar con perspectiva de género para poder acceder al tema de la justicia. Entonces, yo retomaría de esta plática algunos aspectos bien importantes. Primero, poder distinguir qué es una obligación, ¿no? ¿Por qué se le denomina a esta charla obligación del Estado? En ese contexto en el que la doctora Marilí nos ha explicado perfectamente bien que a partir de la reforma del año 2011 se han venido relacionando obligaciones que tiene el Estado o las autoridades en cualquier ámbito de su competencia y que constituyen estas famosas 4 frases que escuchamos de pronto muy de repente, pero que de pronto también tenemos que ir ubicando como a quién le toca cada quien, ¿no? Tenemos el tema de la obligación de promover, de respetar, de garantizar, ¿no?, los derechos humanos. Y en ese sentido, tenemos instituciones que dependiendo cuál es la función para la cual fueron creadas, pues van a tener este tipo de obligaciones, ¿no? Así tenemos de tal manera, voy a pensar en la obligación que de pronto tendría, por poner un ejemplo, la Comisión de Víctimas en el Estado de Veracruz para darle la atención, ¿no?, para garantizar y para proteger los derechos humanos de las víctimas, por ejemplo, en la participación en la audiencia, en poder dar el reconocimiento de la calidad de víctima en su caso o de hacer un registro. Tenemos también la obligación que eventualmente una fiscalía tendría que hacer de garantizar, por ejemplo, que en cualquier situación previo a poner una denuncia, incluso se levantara un formato único de declaración, por poner un ejemplo, donde se le pudiera en su momento hacer el registro correspondiente para que tenga esa calidad de víctima, que le abre la puerta a un sinnúmero de cuestiones que hasta el día de hoy muy poca gente ha podido explorar. Y tenemos el otro ejemplo muy interesante en donde de pronto tenemos a un poder judicial que ya en el actual sistema de justicia penal o en temas familiares o que tienen que ver con el tema administrativo, por ejemplo, también se desenvuelven para poder llevar a cabo ciertos actos que generen justo la forma de garantizar que ese espectro del derecho que las personas están ejecutando pues sea efectivo. Lo segundo que tenemos que ver es el tema de la perspectiva de género. No voy a abundar más, dado que Marilí lo ha hecho estupendamente bien. La entendemos por un lado, como ella lo ha expresado, como una metodología que sirve de auxilio a la ciencia jurídica, pero que también sirve de herramienta de análisis de derechos humanos. Y en ese sentido, como herramienta de análisis de derechos humanos, pues puede ser utilizado prácticamente en cualquier área. Entonces, habrá compañeras sociólogas, antropólogas, de las ciencias de la comunicación, ingenieras, arquitectas, etcétera, que van desde luego desde el ámbito de su quehacer cotidiano o profesional o de servicio o función pública, pues tienen entonces que engrasar esta mirada de perspectiva de género a su actual. Y el tercer elemento tiene que ver, ahí sí, vamos precisando, el tema que tiene que ver con esta obligación de juzgar con perspectiva de género, pero en el acceso a la justicia. Entonces ahí sí encontramos un tema muy particular y muy sentido. Sabemos que cuando se habla del tema de justicia, regularmente lo primero que vamos a pensar todas es que eso es inexistente en este país. Igual que decirlo, ¿no? 99 de cada 100 casos, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el año 2019. Por otro lado, ONU Mujeres ha establecido para los casos de las mujeres entre 98 y 99% de los casos quedan impunes. Y entonces tenemos el tema de que la gran parte que a veces dejamos de lado es cuántos casos llegan a sentencias, ¿no? ¿Cuántos de estos casos llegan a sentencias? Y de estos casos que llegan a sentencias, ¿de cuántos de esos casos son sentencias condenatorias? Pero aparte de ser sentencias condenatorias, pensando que se esté hablando de una violencia de género contra las mujeres, sobre todo en el marco de lo que se está dando esta charla, que es en el Día Internacional de las Mujeres, aunque como ya bien también lo explicó la doctora Marilí,
pues el tema de perspectiva de género es un tema que ha abonado para la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, por lo tanto es una herramienta de análisis y mecanismo de metodología jurídica que se puede utilizar tanto para hombres como para mujeres, y ahí encierro también a personas, por supuesto, de la diversidad sexual. Entonces, en ese sentido, particularmente, me quiero ocupar. Como sabemos, la tutela efectiva, que es la obligación que tiene el Estado de que las personas podamos acceder a mecanismos ya previamente establecidos que nos garanticen esa obligación que tiene el Estado de garantizar que cuando alguna de las mujeres tiene alguna situación, por ejemplo, que no le estén pasando pensión alimenticia o que sufra un tipo de violencia, sea cual sea esta violencia, pues tiene la posibilidad de saber que a donde ella quiera ir, tenga una puerta del Estado que se pueda abrir. Y que esa puerta que tiene el Estado tenga ya instituciones previamente establecidas, capacitadas, con personal especializado, con personal capacitado, lo que ya sabemos que tiene que existir porque son parte de esa obligación de garantizar acceso a la justicia. Pero todo esto se llama tutela efectiva. Y esta tutela efectiva pues está prevista ahí en el artículo 17 constitucional, y eso nos dice que tampoco podemos hacer justicia por nuestras propias manos, ¿no? Entonces decidimos ir al Estado para decirle: Estado, no me dan pensión alimenticia, Estado, me quiero divorciar y simplemente no se me considera que estuve 25 años de mi vida trabajando para poder, trabajando en labores del hogar y el cuidado preponderantemente de hijas o hijos, o en el caso de personas adultas mayores, y también no se me reconoce, Estado, por ejemplo, que me ha estado provocando violencia patrimonial porque destruye las cosas, porque no me da lo necesario o económicamente, me aplica la de la famosa canción de la Bartola, y te dejo 2 pesos, ¿no? Y aunque nos reímos, pues eso no deja de ser violencia económica. Entonces, todo esto el Estado tiene que garantizarlo, y por eso hay 3 rubros importantes. El acceso a la justicia, que es justo el tema que hoy nos ocupa, de cómo podemos entrar, abrir esta llave y que entonces el Estado pueda recibir a las mujeres y niñas, adolescentes particularmente. El segundo tema es de llevar un debido proceso que tiene que ver de cómo se tienen que ir aplicando ciertas formas, ¿no? Y el tercero tiene que ver con algo que muy pocas veces se toca, que es el tema de la efectividad de las sentencias o resoluciones. Es decir, ajá, ya me diste una sentencia condenatoria y ya me dijiste que sí me tiene que dar pensión. La pregunta es: ¿tuvo perspectiva de género? ¿Me diste lo que realmente pedí? No hay estereotipos de por medio, porque si me das una sentencia donde me dices te doy 3 pesos, bueno, te tocan 3 pesos cuando realmente me tocaban 15 porque tu perspectiva de género fue nula, pues entonces esa sentencia francamente no es ni eficaz ni cumple con el deber de la tutela efectiva. Entonces, específicamente, entonces estamos en esta charla en el primer candado y paso, que es el de acceso a la justicia. Cómo las mujeres llegan a esta primera instancia ante una autoridad, ante el Poder Judicial, por ejemplo, y vamos a pensar que en este sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? La Corte, y aquí ya quería yo como comentar estos aspectos previo a hacer mi intercambio con la querida doctora Marily, hoy magistrada, justo porque el tema que ha establecido la Corte, por ejemplo, en casos como González y otras del año 2009, o en el caso Belis Francos contra Guatemala, tenemos aspectos bien específicos que ella considera. Primero, tenemos que cuestionar los hechos, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber si juzgamos con perspectiva de género o no? Esa es una pregunta bien interesante. Segundo, ¿es lo mismo perspectiva de género que perspectiva de derechos humanos? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y creo que esto sí vale la pena puntualizar. La perspectiva de derechos humanos, como sabemos, es un tema fundamental que hace que el Estado tenga que garantizar que en todas sus actuaciones se protejan siempre, absolutamente siempre, el reconocimiento de estos derechos humanos que se tiene para todas las personas. Y entre ese reconocimiento está el tema de saber que habemos personas que somos desiguales, que no vivimos en igualdad y que en consecuencia existe discriminación. Y que estas personas desiguales o discriminadas históricamente pues es un gran sector y que se le denominan grupos en situación de vulnerabilidad. Y entre esos grupos pues están lo que ya sabemos, personas por condición de sexo, género, edad. Marily se refirió a las niñas, niños y adolescentes, que es un ejemplo extraordinario de cómo hemos tenido que ir evidenciando y avanzando en ese tema. Entonces yo aquí me quedaría con esta parte, con Marily, y reflexionar con ella, me gustaría mucho reflexionar con ella acerca de cómo podemos cuestionar, por ejemplo, desde el ámbito del Poder Judicial, querida Marily, los hechos. Un ejemplo que creo que sería muy interesante sería ver cómo podemos cuestionar, por ejemplo, un hecho que llegue de una pensión alimenticia o de un tema en materia penal, no sé, creo que sería muy importante
para establecer justo esos elementos que ha establecido la Corte, pero que también, como bien lo ha manejado Marily, la propia Suprema Corte de Justicia, que nos ha regalado este protocolo actualmente actualizado, pues desde luego que trae ahí toda una metodología de cómo aplicar la perspectiva de género. Pero es bien importante decir cómo podemos, cómo sería un ejemplo de cuestionar los hechos siguiendo esta metodología, cómo sería un ejemplo de ordenar medios de prueba cuando se encuentran desventajas, cómo se identifican estereotipos, por ejemplo, ¿no? Y también cómo se ve el contexto de las mujeres, ¿no? Y utilizando sobre todo también algo que viene en este criterio de la jurisprudencia 22 del 2016 de la primera sala, también justo cómo se puede establecer esta parte dentro del aspecto del Poder Judicial particularmente, pero también qué pasa si al Poder Judicial le llega también un trabajo insano de otras instancias previas, ¿no? O sea, cómo esto impacta y cómo el Poder Judicial lee de pronto un asunto y dice, caramba, ¿qué hay aquí? ¿Qué me dieron? ¿Qué me trajeron? Pero también el tema es, ya estando en el mano del Poder Judicial, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo utilizo esta metodología? ¿Cómo subsano? Y si se puede hacer esta subsanar, ¿cómo se hace? ¿Utilizando qué? Por esa parte me quedaría y me gustaría mucho que lo pudiéramos comentar, querida María. Muchas gracias, Esmeralda, por tu puntualización y por la pregunta detonante que ya nos permite como poner casos concretos, decía, en esta temática. Para empezar, bueno, quisiera hacer el distingo que en el Poder Judicial pues hay dos instancias, ¿no? Y me parece que las juzgadoras y los juzgadores son los primeros que conocen de los casos y que deberían de ser los que estarían en condiciones de reparar. Voy a ir con la última pregunta que hiciste, ¿no? De cómo les llegan ciertas pruebas o circunstancias de otras instancias. Vamos a decir, por ejemplo, informes de DIF, ¿no? O intervenciones de algunas otras instancias del Estado que no han incorporado la perspectiva de género en su quehacer y esto nos impide ver con claridad cuáles son las condiciones y las circunstancias. Ahora, decías, lo primero que tenemos nosotros que hacer es, incluso así lo marca el protocolo de la Corte, ¿no? La valoración de los hechos. ¿Qué es lo primero que tenemos para ver los hechos con perspectiva de género? Bueno, voy a poner un ejemplo, obviamente, en la materia que tengo más fresca, ¿no? Que trabajo, que es en materia familiar. Nos pasa mucho que ante una pensión alimenticia, ¿no? O entre cónyuges que se están separando o incluso de una pensión compensatoria, el varón casi siempre opone las excepciones de decir, no, pues es que ahora, desde que nos separamos, yo tengo que pagarle a alguien para que me lave, para que me planche, para que me cocine, y pues esos son gastos. Y entonces, ante estas circunstancias, yo no puedo, además de todos estos gastos que tengo, pagar una pensión de X porcentaje. Y pues esos son hechos concretos que podría alguien decir, ah, sí, no, pues está presentando todos sus gastos de tintorería, todas las situaciones que le están erogando, ajá, pero todo este trabajo justamente no se veía ni se tenía en consideración cuando vivía la pareja, ¿no? Ni se pensaba que esto debía ser trabajo remunerado, o más bien es un trabajo no remunerado. Y entonces, pues sí, hemos ido aquí diciendo, muy bien. Incluso vi de un juzgador, o sea, que llegó de una primera instancia extraordinariamente bien analizado el hecho, en donde le decía el juez al señor, pues muy bien, usted ha tenido gastos, tal y cual, pero todos estos gastos son porque usted ha decidido gastarlos, porque no presenta usted ningún impedimento de salud, físico o intelectual que le impida realizarlos para sí mismo, ¿no? O sea, estas temáticas es algo mínimo, pero vamos nosotros tratando de introyectar. No digo que sea en todas las ocasiones,
porque también tenemos algunas juzgadoras, juzgadores que todavía no logran incorporar esta situación de manera sistemática, es poco a poco. Pero lo que hemos intentado es justamente visualizar que estos hechos aparentemente dramáticos, ¿no? Que ahora el señor tiene que lavarse y plancharse y pagar por su comida, pues no sean considerados como una desventaja, sino se le recuerda que eso es lo que cada quien tiene que hacer para proveerse y para solventar su propia existencia, ¿no? Igual en los casos de guardias y custodias y temas más sensibles en los que ya están involucrados menores. O sea, lo que tratamos nosotros de identificar también es si la menor, el menor o los menores, en qué contexto se encuentran más seguros, cuidados, etcétera. Si con un padre custodio o con una madre custodia, ¿no? Principal, o en un momento determinado, cuál es la carga que se le está dando a la madre, sobre todo bajo los temas de cuidados y de, pues sí, de crianza, vamos. Y así en otros, pues en otros casos, en otros expedientes, en materia familiar, todo el tiempo estamos tratando de visualizar estos casos de esta manera. Por ahí una de las preguntas que colocaban, ¿no? Era cómo argumentar con perspectiva de género. Bueno, el poder describir claramente lo que está ocurriendo y obviamente después poder explicar que en términos de igualdad, ¿no? Razonablemente, si hay o no hay esta brecha o esta situación en la cual nosotros debemos tratar de recomponerlo, ¿no? Por ahí me quedaría para no robar más tiempo, Esme. Bueno, si gustan, voy a dar lectura a los comentarios que el público amablemente nos ha hecho. Hay varias preguntas muy interesantes. Se las puse también, compañeras, aquí las compañeras de la dirección las han puesto en el Zoom del chat que tenemos para que también las revisen por si voy hablando muy rápido. Bueno, primero nos comenta Ana Carmen González Ramírez. Excelente día. Estas son mis preguntas. ¿Qué se requiere para argumentar una sentencia con perspectiva de género? Segunda, ¿considera que el protocolo para juzgar con perspectiva de género ha contribuido significativamente en la impartición de la justicia? Y Abdi Aguirre comenta, ¿usted qué opina que el Estado no pueda dar una perspectiva de género correctamente debido a sus propias creencias? Un ejemplo, el tema del aborto. Guadalupe López Álvarez, buen día. Es muy grato conocer el trabajo de las mujeres en una institución tan importante como es el Estado, donde debemos estar representadas las mujeres desde nuestra condición biológica y la función social que genera un interés de protección con nuestras propias cosmovisiones de vida. Muchas gracias por esta actividad de difusión de este día. Gracias, compañera. Ana Carmen González dice, doctora Marilí Viveros, magnífica explicación, muchas gracias. Ana I. González, excelente ponencia, puntual y concreta. Felicidades, doctora. Marta Mendoza Parisi, qué gusto verte en acción, querida Esmeralda, es un tema tan importante, es un placer escucharlas. Qué bien que se hacen estos foros, felicidades a la Dirección de Cultura de Paz, muchas gracias Marta Mendoza, querida. Guadalupe López Álvarez comenta, hay mucha dificultad para que las mujeres participen de manera distinta en instituciones del Estado, ya que su formación profesional ha sido en el marco de valores y prácticas patriarcales. Esto indica la urgencia de la educación de incluir el enfoque para la reconversión del sistema y lograr un enfoque integral. Y pregunta, ¿las mujeres juezas comparten este interés en incluir este enfoque o todavía hay resistencias? Alejandra Cuevas.
¿podrían explicar cómo podemos entender o aplicar la interseccionalidad desde la perspectiva de género? Una pregunta muy pertinente. Fátima Galán Mendoza nos comenta, ¿cómo juzgar con perspectiva de género cuando se le asigna cierta pensión alimenticia a la mujer, pero no se toma en cuenta el trabajo y el tiempo que ésta hace cuidando a los hijos, cuando el tiempo del hombre invertido en el cuidado de los hijos es prácticamente nulo? La obligación de juzgar con perspectiva de género abarca la obligación del Estado para ayudar a la mujer que se encuentra en este estado de vulnerabilidad. Hasta ahí las preguntas y comentarios. Entonces, pues siguiendo este ping-pong, este rebote que se está poniendo muy bueno, le doy la voz entonces a Esmeralda y regresamos contigo, Marily, y ya para hacer, empezar a... tu micrófono, Esmeralda. Ahí voy. Bueno, pues todas las preguntas bien interesantes. Mire, yo quiero contestar un poquito a la de Alejandra Cuevas, a la cual saludo, y agradecer a todas por sus comentarios, y desde luego a Marily por la intervención que tuvo previamente a este comentario de mi persona. ¿Cómo podemos identificar el tema de interseccionalidad? Se me hace un tema sumamente importante. Justo lo que iba es que en casos como los de Belis Franco contra Guatemala, en donde la Corte Interamericana ha establecido que son 7 los pasos para poder aplicar la perspectiva de género en un caso concreto, ¿no? El tema justo, y yo les recomiendo profundamente, particularmente el párrafo 187 de este caso, donde se establecen cuáles son los 3 aspectos por los cuales sí se deben investigar con perspectiva de género. Uno tiene que ver porque se encuentren evidencias de un tipo de violencia sexual. Acordémonos que cuando hablamos de violencia sexual tenemos que identificar con perspectiva de género la violencia sexual. Pensar que toda la violencia sexual tiene que ser necesariamente una penetración o que necesariamente tiene que ser un delito de alto impacto es muy sesgado. Violencia sexual es un piropo, violencia sexual es un acoso, un hostigamiento. Segundo, el tema de poder evidenciar si existe un trato exagerado o maltrato hacia las mujeres, un ensañamiento como puede ser el tema de mutilaciones, cuestiones que tengan que ver con cuestiones denigrantes hacia las mujeres. Y el tercero, que es de suma importancia, que es justamente el tema de si en el lugar donde fue perpetuado este delito hay una persistencia de violencia feminicida directamente hacia las mujeres o violencia de género. Entonces son las 3 claves que da la Corte Interamericana. Pero regresando, ¿y por qué menciono esto? Porque también la Corte en ese mismo aspecto ha señalado que estos 7 elementos van desde, como yo lo preguntaba al principio, cuestionar los hechos, ¿no? Cómo mirar de manera con perspectiva de género, quitando estereotipos, cómo se aprecian estos hechos, la apreciación del buen derecho, que ojo, esta cuestión de la apreciación del buen derecho tiene que ver con que la persona que lo está apreciando tenga perspectiva de género. Si la persona que está apreciando los hechos no tiene perspectiva de género, no va a haber una apreciación de hechos de manera adecuada. Tercero, la valoración de las pruebas. Pensar que todos los casos se tienen de una violencia sexual, por ejemplo, que ya la Suprema Corte de Justicia también lo ha establecido. Pensar que se necesitan testigos a discreción para poder establecer, por ejemplo, un caso de violencia familiar, o que se necesita que la víctima recuerde día, hora, lugar exacto de una violencia cuando ha sufrido violencia a lo largo de una relación, por ejemplo, son elementos que no se deben de poner, ¿no? También el tema de que hay algunas ocasiones en que da mucha risa, pero risa de la mala, ¿no? Con ganas de hacer no sé qué, cuando de pronto salen peritajes y dicen no tienen ningún daño psicológico. Bueno, pues es que habrá que ver cómo se hizo el peritaje, qué herramientas utilizaron y quién lo hizo, por ejemplo. La previsión, por ejemplo, algo bien importante de qué medidas adoptaron durante todo el proceso de investigación. Y entonces, si de pronto notamos entrevistas tendientes a identificar cómo iba vestida la víctima, con quién se llevaba, sus relaciones que tenía previo a los hechos, aguas. Eso nos debe de decir que el Estado no estuvo realizando una investigación con perspectiva de género. Otro elemento es el tema de identificar discriminación por condición de género, que justo es la parte donde lleva a utilizar esta perspectiva de género. Es decir, acordémonos que se
analiza con perspectiva de género para eliminar cualquier desigualdad o cualquier discriminación que existe hacia las mujeres o hacia el hombre, tratándose de temas específicos en un caso concreto. Y ahí viene la pregunta, y más bien ahí viene la respuesta para Alejandra. El sexto punto es que una vez que identificamos si hay discriminación por género, el séptimo punto que establece la Corte Interamericana es establecer si se identifican otras discriminaciones. Y estas otras discriminaciones, que pueden ser 2, 3, 4, por ejemplo, Josefina, 13 años de edad, lo cual hace que sea una adolescente. Entonces tenemos mujer, una afectación posible, mujer víctima de violencia sexual. Tenemos a una mujer que, aparte de ser mujer y que vamos a aplicar la perspectiva de género en términos de esta herramienta, aparte tenemos que es una mujer adolescente. Entonces tenemos una segunda condición de vulnerabilidad, ya no tan solo el género, sino también la edad. Pero aparte, ella, que tiene 3 años de edad, es una mujer indígena. Entonces tenemos que un tercer elemento de hoy va a ser el tema de la etnicidad. Tenemos un cuarto elemento, porque por si esto fuera poco, es una mujer que vive en situación de pobreza. Tenemos un cuarto elemento que para la interseccionalidad o discriminación, que tiene que ver con una condición de pobreza. Cuarto o quinto elemento, ya vamos en quintos elementos. Pensemos entonces que esta mujer adolescente, indígena, pobre, aparte es una persona discapacitada, ¿no? Y le podemos ir sumando, Alejandra, al caso concreto, lo que pueda ser. Una persona adulta mayor, una persona desempleada o cualquier condición que le haga que históricamente tenga una vulnerabilidad. Entonces, este sexto elemento justo dice, aplicamos, existe una mujer que tiene 65 años de edad, ¿qué problemas tienen las mujeres que se quieran divorciar y que ya tienen 65 años de edad? Vulnerabilidades, muchas. No solamente no se le reconoció su trabajo no remunerado en labores del hogar, sino que aparte va a ser muy difícil que pueda acceder a un trabajo porque aparte en este país una persona adulta mayor tiene especiales dificultades. Para la INDIRE y INEGI, el año 2015, que fue el interseccional, manejaron que tan solo entre un 15 y 20% de las personas adultas mayores consideradas en este país tienen acceso a un trabajo bien remunerado. O sea, no remunerado, bien remunerado. Entonces es así más o menos, Alejandra, como se puede ir descartando estos elementos de interseccionalidad y por supuesto viene el gran reto. Y con esta parte termino porque yo sé que ahí Marilyn va a poder abonar muchísimo, porque justo viene un gran reto. Si tenemos a una mujer y tenemos que aplicar los 3 instrumentos internacionales que hay y criterios que hay para el tema de atender a una mujer, pero aparte tenemos a un adolescente, tenemos que aplicar los instrumentos y protocolos de las adolescentes, pero si aparte es una persona indígena, hay que aplicar también, aparte de estos instrumentos, lo que tienen que ver con las personas que pertenecen a grupos originarios. Y si tenemos aparte el tema de discapacidad que mencionamos, todo lo que tiene que ver con personas de discapacidad, y así nos vamos sumando. Es decir, el tema es justo poder identificar siempre en un caso ante quién nos encontramos, quién es la mujer, porque no todas las mujeres somos iguales, ni todos los casos son iguales, y una vez que identificamos, poder saber qué protocolos, qué actuaciones, qué vamos a pedir, cuáles son los alcances del derecho. Y por último, con base en esta identificación de interseccionalidad, lo que vamos a tener que hacer es una cosa que tampoco en el Estado se hace muy bien, francamente, que es el tema de determinar una reparación adecuada, ¿no? Una reparación adecuada, que ese también es otro tema. No es lo mismo reparar a una mujer de violencia sexual, pensemos caso Inés y Valentina en la zona de Guerrero, indígenas Mepá, en donde su cosmovisión era de qué le servía a ella poner un monumento en la comunidad indígena para que dijeran lo que abusaba, si su contexto era mucho más amplio porque ante la sociedad o ante la comunidad quedaron estigmatizadas, que no es lo mismo que tener a una mujer víctima de desaparición o a una mujer víctima de feminicidio. Entonces, por ahí me quedo en esta parte. Gracias, Esmeralda. Antes de que conteste, doctora, voy a dar lectura a los últimos comentarios para que pues también los incluya en su última exposición, que también son muy buenos. Bueno, Maya ML, felicidades, Marilí y Esmeralda, como siempre, aprendiendo mucho de ustedes. Gracias, Dirección General de Cultura de Paz. Nelly Lem, buenas tardes, doctora Marilí. ¿Cómo se está desarrollando la perspectiva de género en la preparación de abogadas y abogados en la Universidad Veracruzana? Me interesa en tanto que algunos y algunas de ellas serán futuras juzgadoras. Betty Hernández,
Maestra Esmeralda, excelente disertación. ¿Podría usted repetirme el nombre del caso de la Corte contra Guatemala? Gracias. Angélica Menchaca. Hay un caso en donde se ejerce violencia intrafamiliar, niño de 13 años. Además, su situación de pobreza y alcoholismo, en donde la víctima tiene miedo, tiene mucho miedo de denunciar por sufrir agresiones físicas más fuertes. Expongo esta problemática, que de los miles de casos que no se ventilan por miedo. Bueno, hasta ahí los comentarios y entonces cedo el uso de la voz. Doctora Marily, adelante. Bien, muchas gracias a todas las personas que han colocado sus preguntas, son muy interesantes. Ya de forma magistral, la maestra Esmeralda ha respondido a Alejandra Cuevas respecto a la interseccionalidad, que justamente es lo que comentábamos, que la perspectiva de género es una metodología de trabajo que deriva en materia de derechos humanos, que no es la única y que debemos estar atentas a nuestro trabajo, que justamente pues cuáles son las condiciones específicas del caso y cómo van atravesándose por vulnerabilidades extraordinarias que van sumándose y que nuestro deber es recomponerlas para tratar de que el acceso a la justicia o a cualquier servicio del Estado pues pueda en un momento dado solventar todas esas diferenciaciones históricas que trae arrastrando una persona o circunstanciales. Respecto a lo que preguntaban de cómo argumentar con perspectiva de género, bueno, lo primero es identificar lo que les decía, los hechos, poder desmembrar o visualizar con claridad si hay estereotipos y desde luego que a través de los instrumentos internacionales y los principios que deben regir los procedimientos, nos va a permitir realizar un ejercicio de racionalidad, de explicación exhaustiva de por qué se está tomando una determinación en un sentido o en otro que le permita a los justiciables, a la sociedad, comprender por qué se está realizando en un sentido o en otro. E incluso también, bueno, si en nuestro caso de segunda instancia, si la juzgadora o juzgador realizó su trabajo exhaustivamente o si no lo realizó, poder puntualizar y señalizarle para que en futuros casos ponga atención a todos los pasos que debe de seguir para el análisis. Si el protocolo de la Corte ha funcionado, me parece que sí. Primero que nada, bueno, no es un instrumento formalmente parte de nuestro bagaje, vamos a decir, legislativo, ¿no? O sea, por su naturaleza, sino que justamente es un instrumento guía, pero su estudio, su lectura nos permite identificar incluso cómo la Corte reconoce, ¿no? Que en otras épocas se han aplicado estrictamente estos estereotipos y estos roles para juzgar a las personas y que se han cometido, voy a decirlo con todas sus letras, actos de injusticia y que tenemos la posibilidad de recomponerlos. O sea, somos nobles apenas en este asunto, debemos reconocer nuestro arrastre histórico. Hay un ejemplo muy concreto que creo que lo comprendemos muy bien en cómo la misma Corte reconoce, ¿no? Que en la séptima época o en épocas anteriores el delito de violación entre cónyuges no se estimaba que pudiera configurarse porque justamente se asignaba o se pensaba en ese momento histórico que la mujer estaba a disposición sexual, ¿no? Del deseo del marido. Y hoy por hoy ya tenemos la posibilidad de identificar incluso la tipificación del delito de violación entre personas pues que tienen una relación estable, no nada más matrimonio, pero que ya se puede visualizar, ¿no? Con ello y pues el reconocimiento que se hace de todas estas injusticias que se cometieron por aplicar estos estereotipos. Esto me permite de alguna forma responder la siguiente pregunta respecto al Estado y sus creencias. Es una problemática constante que no nada más ocurre en Poder Judicial, pero me parece que aquí es la más delicada cuando
las creencias de una persona trascienden a las resoluciones. La verdad es que se tiene que mantener una línea muy objetiva, muy ética, muy clara de lo que es nuestra función jurisdiccional, de la trascendencia y de lo que hacemos, porque no podemos, y bueno, ese es un tema que en el ámbito filosófico y teórico tenemos varias explicaciones respecto a cómo es que las juzgadoras y los juzgadores deben de seguir ciertos parámetros objetivos y otros tantos que son basados en principios y valores universales de lo que persigue el derecho como fin, y no deberían estar entremezclados intereses personales bajo ninguna circunstancia, sino que debemos de respetar los valores colectivos que tenemos desde luego relatados en el marco constitucional. Si las mujeres juezas o las mujeres que integramos el Poder Judicial, como en ningún otro cargo, garantiza que se esté incorporando la perspectiva de género, ¿no? Porque para quienes nos asumimos como feministas, pasamos por un proceso de deconstrucción, de poder identificar con claridad cuál es nuestra tradición histórica, cultural con la que fuimos construidas para poder deshacernos de ellas. Lo que puedo también comentarles es que el actual gobierno del estado, pues justamente lo que promovió en este caso en particular fue que el Poder Judicial también pudiera estar compuesto de manera equilibrada, ¿no? Entre hombres y mujeres en cargos de tomas de decisiones, y estamos en la construcción de ello. Respecto al trabajo, nosotros justamente en las resoluciones estamos incorporando las estadísticas que comenta Esmeralda, ¿no? El cómo está cargada la fuerza de trabajo, de cuidados y pues sí, de labores domésticas hacia las mujeres, y partimos de ese supuesto como un hecho, a menos que se demuestre por las partes lo contrario, y en este momento pues ya hay la posibilidad de emitir una determinación de una pensión compensatoria, ¿no? Que económicamente pueda en un momento determinado pues pagar el trabajo a la mujer que no tuvo las mismas posibilidades en el mercado laboral de insertarse en un momento y tiempo determinado y los años que esto duró. La formación con perspectiva de género de las y los abogados es un tema pendiente. Eso la verdad es que a mí me apena mucho como docente de la Facultad de Derecho. Hemos tratado, Esmeralda es testigo de ello, con otras compañeras, maestras, colegas, de realizar algunos cursos, diplomados, etcétera, pero va más encaminado hacia egresadas, egresados, algunos estudiantes, pero me parece que la perspectiva de género, y no nada más en el derecho, sino que créanme que es un trabajo titánico el que a través de la coordinación de la unidad de género se trata de que en medicina, en veterinaria, en arquitectura, en química, farmacobiólogo, se incorpore la perspectiva de género como una herramienta de trabajo, ¿no? Lamento mucho leer casos de violencia y sobre todo a menores. Yo les invito a que pues desde el trabajo, la posición que nos corresponda como psicólogas, como sociólogas, como antropólogas, como abogadas, podamos brindar la mano a las víctimas. A veces no necesitan arrojarse a un proceso de administración de justicia, sino primero a una estabilización emocional y aceptación de lo que está ocurriendo con sus condiciones particulares de vida. El trabajo, pues como colectivos es siempre muy necesario. Dice, el término de perspectiva de género está bien para la vida. Roberto Botello, progresista, pero ¿qué pasa con la imparcialidad de la ley? ¿Debemos ser juzgados diferente en función de nuestro género? La imparcialidad de la ley es
cómo debería de aplicarse o cómo debería de haberse creado la ley, pero el sistema jurídico en general es un sistema patriarcal. Nuestro sistema ha sido construido por hombres y para hombres y no nos ha visualizado como sujetas plenos de derecho. Esto ha ido ocurriendo poco a poco e históricamente. Entonces, la imparcialidad ante la ley es justamente lo que se busca, la igualdad de oportunidades y de llegar a tener acceso a la justicia. Debemos ser juzgados diferente en función de nuestro, yo no diría género, sino de los roles y estereotipos que se nos incrustan en un momento determinado. La verdad es que quisiera yo seguir hablando, pero creo que hay algunas otras preguntas. Espero haber contestado algunas de ellas y pues reiterarles que este trabajo es de verdad ponerse los lentes de interseccionalidad y de género todo el tiempo para poder ver lo que todas vemos, pero que normalizamos y creemos que así debe de perpetuarse el sistema. Y justamente en la obligación de juzgar con perspectiva de género en materia de derechos humanos, y no solamente esa, sino todas las metodologías que tengan que utilizarse cuando hay menores involucrados también y cuando hay otras situaciones, como bien decía Esmeralda, tenemos que irlas incorporando, relatando, trayendo a colación y sobre todo fundamentando en ellas nuestras determinaciones, ¿no? Porque tenemos obviamente también mujeres mayores de edad, analfabetas, enfermas, que requieren de una protección extraordinaria y es nuestro deber como Estado verlas completas y con todas sus circunstancias. Muchísimas gracias, Marilí. Un último comentario que nos aparece de Fernando Fabricio Cancela Márquez, que en realidad son felicitaciones. Agradezco profundamente ya se me movió, a la Dirección de Cultura de Paz, a mi persona, a la magistrada, a la excelente conferencista y feminista Esmeralda. Ojalá y las cosas cambien y puede el Estado pues tiene el Estado la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Alicia Hernández, saludos desde CEPREVIDE. Muchas gracias, Alicia. Felicidades a la dirección, a mi persona. Sofía Isabel, excelentes aportaciones, como siempre, Marilí Esmeralda, Ana Carmen González, felicidades, excelentes explicaciones, licenciada Esmeralda, Elsa Almeida, excelente conversatorio con panelistas de muy alto nivel. Bravo. Guadalupe López Álvarez, es un gusto que el Estado de Veracruz esté trabajando de manera coordinada para avanzar. Hay mucho talento en las jóvenes abogadas. Saludos desde Ciudad Juárez. Muchas gracias, Guadalupe. Saludos hasta Ciudad Juárez. Ana Luna, excelentes disertantes. Como siempre, un gusto escucharles por su amplia experiencia en el tema de perspectiva de género. Bueno, pues en realidad les agradezco muchísimo, Marilí, Esmeralda. Esmeralda, si quieres dar un minuto de cierre también, Marilí, para despedirnos de este amable público y siempre en el entendido en que este conversatorio queda dentro del micrositio de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que aparece ahí en sus comentarios, le pueden picar y va a quedar colgado en el canal de YouTube de esta dirección. Así como también comentarles que durante todo este mes de marzo estaremos haciendo jornadas de esta naturaleza, seminarios con ponentes expertas en la materia para seguir conmemorando este 8 de marzo. Entonces, les doy la palabra de cierre, Esmeralda, 1 o 2 minutos para despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias, Mayra, nuevamente, Marilí, por las extraordinarias respuestas y también, desde luego, agradeciendo los saludos de todas las personas que han tenido a bien mirar y participar de esta importante charla. Yo me quedo para cerrar con estos aspectos de los grandes retos que existen cuando se habla del tema de juzgar con perspectiva de género, cuando se habla del tema de la perspectiva de género, y es justo ser muy responsables para poder
analizar y profundizar en la metodología que ello implica. Me quedo con el comentario que hacía por ahí algún compañero manifestando que si no era discriminatorio, y creo que es muy importante seguir trabajando para que la perspectiva de género sea vista como lo que realmente es, una herramienta de análisis de derechos humanos. Y yo pongo un ejemplo muy claro, y sobre todo es un reto para quienes están en el ámbito de la justicia, en el ámbito de las autoridades. Por ejemplo, nadie cuestiona algo que en derecho conocemos y que se llama ponderación de derechos, ¿no? Hemos escuchado alguna vez este tema de vamos a ponderar los derechos humanos de las personas, o vamos a hablar, por ejemplo, del principio pro persona. Bueno, la perspectiva de género es una herramienta de derechos humanos que no admite de ninguna manera ningún cuestionamiento, pero justo el tema de los estereotipos, justo todo lo que tiene que ver con el tema de hablar de igualdad y no discriminación hacia las mujeres, de pronto nos hace un poco de ruido. Y esto es un trabajo, o esto más bien son elementos que nos llevan a analizar cómo falta muchísimo, muchísimo por hacer. Tenemos 13 años, 14 años, que se habló por primera vez de perspectiva de género en nuestro país. Estamos a tantos años de la sentencia de Campo Algodonero y difícilmente hay gente que ha podido leerla completa, la mencionamos, la estiramos, hablamos, pero lo cierto es que hay poca gente que la ha analizado. Es muy triste que sigan existiendo asuntos donde, y aquí va dirigido a mis compañeras y colegas, abogadas, abogados, es muy triste que al día de hoy existan casos donde las mujeres tengan asesores victimales o tengan abogados patrocinadores o patrocinadas que no saben aplicar la perspectiva de género, que cobran por un servicio y que lamentablemente simplemente no funciona, y que simplemente eso habla de cómo es bien importante actualizarse, seguir trabajando y primordialmente trabajar con mucha ética y convicción desde el área en que nos encontremos. Por eso digo que, como bien también lo decía Marily, y termino, la perspectiva de género es para todos los ámbitos. Y quienes tienen la obligación de aplicarla, ojo, bien importante, pues son las autoridades, ¿no? Pero es para todos los ámbitos. Por eso tenemos a grandes arquitectas que trabajan con perspectiva de género. Ojo, ojo, y por aquí les dejo este elemento. Si tienen un tema familiar, ¿por qué no cuestionan cómo estaba diseñada la casa? ¿Por qué la casa se diseñó de esa forma? ¿Por qué al hijo le pusieron el nombre del papá o por qué a la hija le pusieron el nombre del papá? Ese tipo de cuestiones también se deben de ver con la perspectiva de género, y es muy difícil encontrar algún elemento donde se diga por qué el baño se construyó de esta manera y no de esta otra, quién elegía los colores de la casa, por qué los hijos se llaman de esta manera, cuál era la rutina que se tenía que hacer, y todo eso también es susceptible de valorarse. Entonces, muchas gracias. Y muchas gracias a todas por esta invitación. Desde luego al extraordinario equipo de la dirección que siempre me andan ahí apoyando, que son extraordinarios para organizarme y que ya me conocen. Entonces, muchas gracias por todo. Un abrazo, querida Marily, y gracias por tus palabras, tu sapiencia, y esperemos que donde estés, sin duda, y no tengo duda, vas a hacer un excelente trabajo como seguramente lo estás haciendo. Gracias. Adelante, no se me vayan a ir porque les voy a pasar su constancia y voy a dar los avisos parroquiales. Adelante, Marily. Recibo el abrazo con aprecio, Esmeralda, abrazo también a Mayra, todo el equipo que hace posible este tipo de eventos, aparte de poder pues vernos virtualmente y saludarnos, escucharlas. La verdad es que bueno, a mí en lo particular me permite sentir que no estoy sola en el camino, que vamos a continuar con este compromiso. Este tema en particular de la perspectiva de género, como en algún momento dado inicié el camino de derechos de la niñez. Una vez que lo conoces, no puedes voltear a ver el mundo de la misma manera. Una vez que eres consciente de estas desigualdades históricas que causan injusticias en el día con día por las acciones que se realizan de manera normalizada en nuestra sociedad, no podemos pasar de largo y tenemos la obligación de realizar lo que nos corresponde. Máxime, como dice Esmeralda, cuando ejercemos un cargo como autoridad, no es optativo, es una obligación. Me apena mucho que todavía tenemos a muchas juzgadoras y juzgadores que no han terminado de ajustarse esta mirada, esta perspectiva. Quiero pensar que porque es difícil de construirse, es un proceso personal, es un proceso histórico, es un proceso familiar.
en el cual pues implica trabajo en lo personal, ¿no? En la introspección, pero también implica un trabajo extraordinario hacia afuera, porque las cosas se han venido construyendo de una manera aparentemente neutra, o como preguntaba el compañero por ahí, la imparcialidad ante la imparcialidad es lo que debía de haber sido siempre. Y pues lo cierto es que necesitamos todas estas herramientas e instrumentos para que apenas podamos asomarnos al borde de la igualdad o la posibilidad de accesar de manera igualitaria. La obligación en lo particular de las y los juzgadores debe de ser con todos estos grupos en situaciones de vulnerabilidad, de desigualdades. No todas las personas somos iguales, no todas las personas llegamos con los mismos recursos. Y si bien es cierto, las mujeres somos un grupo históricamente relegado de la plenitud de nuestros derechos, tenemos otros tantos grupos también que no tienen voz, como por ejemplo son los niños, las niñas y los adolescentes, que también creo que ese tema en las y los juzgadores se ha tomado con una delicadeza y un poquito más de tiempo de tratarlo de ir introyectando. O sea, no podemos ver el mundo de manera adultocéntrica. Cuando tenemos un caso con niñas, niños, adolescentes, ¿cómo está viviendo la niña la separación con su padre, con su madre, que no le permitan la convivencia? ¿Cómo está viviendo la niñez en ese momento, su situación de temporalidad, etcétera? Entonces, bajo ese ejemplo, las mujeres también no vemos el mundo de la misma manera, ni lo vivimos del mismo modo. Quienes llegan ya a realizar o a instaurar o a incursionar en un proceso de separación o de divorcio, formalizándolo, tienen miedo. O sea, tienen temor de quedarse en la calle, de no saber qué hacer con su vida, con sus hijos. Y creo que justamente el Estado tenemos esa obligación de verlo con claridad, de recomponerlo, y no nada más en los casos que nos tocan, sino poco a poco, a través de estas situaciones, poder reeducarnos como sociedad y trascenderlo. Entonces, hay mucho, mucho que trabajar todavía. Excelente, y pues comparto con ustedes esta preocupación, y justo por esto este tipo de eventos. Lo que nos interesa es poner a la mano de la ciudadanía, del funcionariado, estos temas para que podamos participar cada quien desde la trinchera que nos toca, impulsar y empujar esta perspectiva de género, en este caso para juzgar. Quiero invitarles a todo el público, nuestra próxima evento de jornada, la próxima conferencia es un tema también muy relevante, la atención psicosocial para víctimas de violencia de género, que será impartida por la maestra Mariana Castilla y será comentada por Indira Rodríguez y Lisette Hernández de Cali Luz Marina. Esta conferencia va a ser el próximo martes 16 de marzo a las 12 horas, a lo cual les invitamos, y mientras, si me pueden pasar las constancias para la doctora Marily y mi estimada Esmeralda, en lo que nos vamos despidiendo. Hay un último comentario también de Karen García. Muchas gracias, Karen. Ya se me fue aquí el... Ahí está la constancia de para Esmeralda, licenciada Esmeralda Lexiur Ferreira, por su destacadísima participación como comentarista en la conferencia virtual, la obligación de juzgar con perspectiva de género, reto para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, realizado en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, llevado a cabo en la página oficial de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Ahí está, Esmeralda, tu constancia, que te haremos llegar vía digital y también vía en vía físico, te la haremos llegar. Y aquí a la doctora María Lilia Viveros Ramírez por su destacada participación como conferencista con el tema la obligación de juzgar con perspectiva de género, reto para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. 10 de marzo del 2021,
les agradezco muchísimo, estimadas Marily, Esmeralda, público que nos acompañó con sus preguntas, con sus comentarios y, por supuesto, un agradecimiento a mi magnífico y maravilloso equipo de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos que hace posible la logística y la difusión de este evento. Muchísimas gracias, que pasen un buen día y siempre, siempre atentas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Un abrazote. Ah, espérenme la foto, ¿ya? ¿La foto? A ver que hay una foto. Muchas gracias, querido público. Listo.